Dios te bendiga. Qué bueno que tienes a bien de ver este mensaje o escucharlo, si es así. Quiero compartir contigo la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 11 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, estuvo predicando en Corinto. Allí permaneció por mucho tiempo, por 18 meses, y gran parte de la ciudad se convirtió. En esta iglesia, el Espíritu Santo le había bendecido con los dones espirituales. Pablo les dijo, a ustedes no les hace falta ningún don. Pero a pesar de toda esa manifestación espiritual, a Pablo le llegan noticias de la iglesia en Corinto y decide escribirles para corregir lo que estaba sucediendo. Veamos lo que ocurría en la iglesia en Corinto y los consejos que Pablo les escribe. Ellos tuvieron un gran mover espiritual. Esta iglesia fue bendecida por grandes hombres de Dios. Allí primeramente les predicó el apóstol Pablo, pero también estuvo predicando el apóstol Pedro. Y también ese predicador elocuente, como lo era Apolos, estuvo predicando en Corinto. Todos los dones espirituales se manifestaron de una manera especial. En Corinto la gente hablaba en lenguas, había profecía, había discernimiento de espíritu, había manifestación de la palabra de ciencia. Era común que ellos hablaran en lengua. Pablo había puesto un buen fundamento y ese fundamento es Cristo. Pero Pablo les dice, cada uno de ustedes debe mirar cómo sobreedifica. Cada uno de ustedes está edificando según su propio criterio. Cada uno de ustedes está haciendo conforme a como bien le parece. Hermanos, Dios nos ha bendecido como iglesia. El tiempo de ayuno y de Pentecostés hizo que los dones se reactivaran, pero debemos tener cuidado de no cometer los errores que cometió la iglesia en Corinto. Y es que en Corinto se manifestaron deseos ocultos de algunos de sus miembros. Muchos causaban divisiones, causaban pleitos, hasta discutían que uno era de Pablo, que otro era de Cefas, que otro era de Apolos. Se habían olvidado y Pablo tiene que recordárselo con contundencia. Ustedes son de Cristo. Faltaba fidelidad en la forma como administraban los recursos que Dios les daba en algunos de sus miembros. Algunos estaban envanecidos, se desviaban con facilidad de lo correcto. Había casos de inmoralidad, habían fornicación, habían personas, dice la Biblia allí, que aún alguno osaba tener la esposa de su propio padre. Resolvían los asuntos en estrados judiciales donde podían más bien, de acuerdo a los principios bíblicos, corregir sus pleitos y sus inconformidades. Muchos matrimonios estaban en conflictos y habían jóvenes que querían tener relaciones antes de casarse. Pablo tiene que decirle, si te está quemando, entonces cásate. Había también idolatría a pesar de todo ese mover espiritual y muchos cuestionaban la autoridad del apóstol. Y algo que llamaba mucho la atención al apóstol Pablo y era que abusaban también de la cena del Señor, que la tomaban indignamente. La iglesia en Corinto gozaba de de un gran mover espiritual y la manifestación de los dones, pero muchos de sus miembros tenían un comportamiento carnal. Y Pablo les dice que ellos eran responsables del cuidado de los dones. Pablo fue claro, yo he puesto el fundamento y cada uno mire cómo sobre edifica porque después la obra de cada uno será manifestada. Esto significa que a pesar del mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia, por la actitud de muchos de sus miembros, se puede descuidar lo que hemos recibido. Es tiempo de decidir ser espiritualmente santos y dejar de ser carnalmente mundanos. Nuestro actuar debe estar acorde con lo que el Espíritu está haciendo en este tiempo. Pablo le dice, cuando tienen esas actitudes, ¿no son carnales todavía?
Es el deseo del Señor seguir bendiciéndonos como iglesia, seguir derramando de su espíritu, pero esto conlleva a una gran responsabilidad de tener cuidado de los dones. Hoy es tiempo de reflexionar y analizar cómo estamos sobreedificando nuestras vidas. Seamos consecuentes con lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Y el primer regalo que debes cuidar es tu salvación. Cuídala con temor y temblor. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que abras las puertas hoy de tu corazón y permitas que Él entre en él para que salve tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.